Pues ya estamos en la recta final, de lo que es esta carta a los romanos. Entonces ya estamos hoy terminamos el capítulo 15, ya solamente falta la despedida que también el apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma les manda. Entonces, pero bueno, ahora nosotros vamos a platicar un poco acerca de lo que es la unidad del cuerpo de Cristo, pero en la obra del Evangelio. Y la carta a los romanos, como introducción, quiero decirles a ustedes que la carta a los romanos tiene como propósito principal exponer el Evangelio de la justificación por la fe y sus implicaciones en la vida cristiana después del capítulo 2 en adelante. Pero primero, el apóstol Pablo se encarga de poner en claro a todos nosotros por qué es que nosotros necesitamos ser justificados en Cristo, por qué necesitamos creer en Cristo. Cuando, no sé si se han dado cuenta que muchas veces cuando nosotros queremos predicar o queremos decirle a la persona también que cree en Cristo, las personas regularmente dicen, pues la verdad que sí creo, nunca lo rechazo. Pero lo que hace el apóstol Pablo en esta carta es que él pone en claro por qué tienes que creer en Cristo. Y él dice en los primeros capítulos que es por el pecado y pone en claro que todos somos pecadores y que al pecar nosotros merecemos la muerte. Y que al pecar nosotros hemos ofendido a un Dios santo y por consecuencia nosotros tenemos que pagar por ese acto. Pero después el apóstol Pablo en unos versículos más, en unos capítulos más, él ahora ya dice que podemos ser justificados, podemos ser perdonados, podemos ser rescatados, pero por medio de Cristo, aquel que pagó por nosotros en la cruz del Calvario, aquel que murió el justo por los injustos y muere por nosotros. Ahora nosotros necesitamos creer, pero reconocer que hemos pecado, que hemos ofendido, que necesitamos correr hacia Él, que sin Él estamos perdidos. Entonces, una vez que nosotros decimos a la persona el por qué es necesario que crea, entonces la persona va a decir, entonces sí, quiero ir, quiero correr, quiero ir allá, porque no quiero ser condenado. En los versículos anteriores a este pasaje, también del capítulo 15, Pablo reafirma su llamado como apóstol a los gentiles y enfatiza que su ministerio está basado en la obra de Dios, pero no en sus propios méritos. Ahora en este pasaje que vamos a nosotros a meditar el día de hoy, Pablo expresa su anhelo de visitar a los creyentes en Roma, pero explica los obstáculos que han retrasado ese viaje. También menciona su plan de viajar a Jerusalén para llevar una ofrenda a los santos y solicita sus oraciones para su protección y éxito en el ministerio. Eso es lo que el apóstol Pablo pide en este pasaje, que oren por él. Quiero contarles una historia. Apenas después de 2 años del trágico hundimiento del Titanic, del barco de Titanic, sucedió esto. Es una expedición de este hombre que se llamó Ernest Shackleton. En 1914, el explorador británico Ernest Shackleton emprendió una de las expediciones más audaces de la historia, que era cruzar la Antártida. Su barco, que le llamó el Endurance, quedó atrapado en el hielo y fue destruido, dejando a Shackleton y su tripulación varados en condiciones extremas en un lugar solitario. Durante más de 1 año lucharon por sobrevivir, enfrentando frío, hambre y peligro constante. Lo que hizo que esta historia fuera extraordinaria no fue solamente la valentía de Shackleton, sino la colaboración y el apoyo mutuo de muchos que permitió que ninguno de sus hombres muriera. Eso fue lo extraordinario de esa historia. Shackleton, como líder, nunca dejó de animar a su equipo y buscar soluciones, pero también dependió de su tripulación. Algunos hombres cazaban, otros construían refugios y otros navegaban en botes pequeños para buscar ayuda. Cada uno tenía un papel vital en la supervivencia de todos y todos lograron vivir. Quiero decirles el día de hoy, como un propósito personal, que mi deseo es exhortar a la iglesia, a esta congregación, a participar activamente en la misión de Dios a través de la colaboración mutua, la generosidad y la intercesión, que es la oración. Quiero que abran sus Biblias, por favor, ahí en Romanos 15. Romanos capítulo 15, versículos del 22 al 33. Vamos a leer ahí en Romanos capítulo 15,
y vamos a empezar a leer del versículo 22 hasta el 33. Yo leo y ustedes pueden ver ahí con sus ojos, con su vista. Y dice así este pasaje, Romanos 15, 22 en adelante. Dice, por esta razón muchas veces me he visto impedido ir a ustedes, pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos. Versículo 26, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a verlos. Versículo 29, y sé que cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes. Y 33, y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Acompáñame con una oración. Padre, gracias Dios por este tiempo. Gracias Dios porque nos das ese hermoso tiempo de poder estar juntos otra vez en este domingo. Gracias por mis hermanos y amigos que vinieron, que están aquí, que quieren escuchar. Padre, que también ellos quieren adorarte, quieren exaltar tu nombre, pero que también algunos te conocerán. Señor, trata con ellos, mi Dios, y conmigo también. Que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de tu ser, de su ser de cada uno de ellos y del mío. Y ayúdanos, mi Dios. Te necesitamos, que tu Espíritu Santo nos guíe y abra nuestro entendimiento y nuestros ojos espirituales. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este pasaje nos recuerda que como creyentes tenemos el llamado de comprometernos con la misión de Dios. Si usted es creyente, si usted todavía no ha creído, si usted todavía no ha nacido de nuevo, no es cristiano, usted no va a estar comprometido con la misión de Dios. Pero si es creyente, nos recuerda que tenemos un llamado a comprometernos con esa misión, no la misión de usted, no la misión de sus padres, no la misión de su escuela, no la misión de cualquier institución o cualquier país, es en comprometernos en la misión de Dios. Al igual que Pablo, somos parte de la obra que Dios está realizando en el mundo y debemos interceder y trabajar juntos para que el Evangelio llegue a todos, a la mayoría, o a todos en nuestro mundo que conocemos. Cristo es el centro de la misión y es a través de Él que encontramos nuestra motivación y propósito en llevar la esperanza de salvación al mundo. La gran idea de este mensaje es que la misión de Dios requiere un compromiso colectivo, un esfuerzo conjunto y un espíritu de intercesión por la obra del reino. Así quiso Él hacerlo. Entonces, ¿cómo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, puede funcionar en unidad, como vemos aquí? Pues bueno, vamos a ver 3 puntos el día de hoy. El primero es que la iglesia, como cuerpo de Cristo, puede funcionar en unidad teniendo un corazón comprometido en misión, un clamor constante en oración como segundo punto y por último siendo una comunidad de fe comprometida en colaborar. Y vamos a ver el número 1, un corazón comprometido en misión. Y vamos a leer los versículos 22 al 24, ahí en sus Biblias o aquí también al frente. Y dice los versículos 22 al 24.
Por esta razón, muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes. Pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España, los visitaré. Porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Aquí nosotros podríamos descubrir que la misión de Dios requiere una determinación firme, incluso cuando enfrentamos obstáculos. Pablo desea visitar a Roma y continuar hacia España, llegar como a una escala en Roma, visitarlos a ellos, pero su destino, él decía que quería ir a España, mostrando la importancia de tener objetivos claros en nuestra vida espiritual. Queremos ir, queremos hacerlo. Algo determinado, que usted sea una persona determinada. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué vino a hacer aquí? ¿Por qué está aquí en este país? ¿Por qué estamos nosotros ahora, nosotros viéndonos el día de hoy? ¿Por qué nos conocemos? ¿Por qué estamos en comunidad? ¿Por qué estamos juntos? ¿Por qué estamos trabajando? ¿Por qué estamos en un matrimonio? ¿Por qué estamos en una familia? ¿Por qué estamos en un seminario? ¿Por qué estamos en una escuela? Quizás tu compromiso con el Evangelio también necesite superar barreras y establecer un propósito definido. Hay algo más allá que las cosas que tenemos por hacer aquí en la tierra. Hay algo más grande. Esta perspectiva te invita a evaluar cómo puedes priorizar la expansibilidad del mensaje de Cristo y conectarte con las metas de Dios, no tus metas. Son las metas de Dios. Es el propósito de Dios, no tu propósito, no tus deseos. Quiero que veamos un verso por verso y vamos a ver el verso 22. Dice, por esta razón muchas veces me he visto impedido ir a ustedes. Aquí la palabra impedido, que significa en el griego original obstruir o cortar camino, marca que su prioridad ha sido predicar donde Cristo no ha sido nunca anunciado, lo que ha retrasado su visita. ¿Y cuál era ese retraso de que Pablo decía? Si nosotros vamos un poquito atrás, en los versículos del 18 al 20, quiero leérselos, dice, en el mismo capítulo dice, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí y para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera, dice, me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, dice el apóstol Pablo, para no edificar sobre el fundamento de otro. Esa era la razón. Ahora, si nosotros volvemos a leer el versículo 22, que ya teníamos nosotros, dice, por esta razón, esa es la razón que el apóstol Pablo decía. Muchas veces me he visto impedido en ir a ustedes. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos impedidos en hacer ciertas cosas porque nosotros queremos predicar el Evangelio? Porque nosotros queremos trabajar, porque nosotros queremos servir, porque nosotros queremos exaltar, porque nosotros queremos que la otra persona conozca lo que yo conozco, que pueda tener esa fe que yo tengo, que yo he tenido esa fe. Pero si nosotros no sentimos eso es porque muy probable que tal vez nosotros tampoco tenemos esa fe. Nosotros no estamos convencidos. Por eso es que nosotros no podemos hablarle al otro. Pero el apóstol Pablo dice, por esta razón me he visto impedido a ir a ustedes, porque él estaba ocupado, él tenía sus propósitos, quería ir allá, quería ir a otro lugar, estando allá y predicar. Ahora vamos al versículo 23. Pero ahora ya dice el apóstol Pablo, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, aquí en este versículo Pablo ha completado su labor en las áreas cercanas y ahora busca nuevos territorios para evangelizar, para seguir predicando. Este pasaje no quiere decir que ni un solo habitante en estas tierras que Pablo conocía les hubiera predicado.
exactamente. No quiere decir eso, que cada habitante le predicó. Aquí nosotros podemos decir dos cosas. Primero, que la estrategia de Pablo se concentraba en los grandes suburbios de su tiempo. Suburbios, ciudades, grandes lugares, esos lugares donde se junta la gente, donde viven más personas. Y Pablo iba a esos lugares, ciudades grandes. Y que número dos, que Pablo también se refería en que había abarcado esas tierras con su predicación inicial, para que después los que le precedían continuaran con lo sembrado. Eso es lo que da a entender esta parte. Estoy iniciando, estoy plantando iglesias, pero ya está plantada la iglesia. Vienen otros más atrás de mí, pero para mí yo ya vine, hice esto en estas ciudades. Acuérdense lo que dijo en Corinto. Esta carta se la manda el apóstol Pablo a la iglesia que está en Corinto. Y dice, yo planté, fíjese, él plantando, él haciendo la labor inicial. Apolos regó, pero ¿quién da el crecimiento? Dios ha dado el crecimiento. Entonces atrás de Pablo venían otros. Y es lo que estaba diciendo Pablo con estos versículos. Vamos al versículo 24. Cuando vaya a España, dice el apóstol Pablo, los visitaré, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Aquí, para Pablo, España representa la expansión del evangelio hasta lo último de la tierra en ese mundo entonces conocido de él. Pablo ve a Roma como una base estratégica para seguir su misión. Y él decía, voy, hago una parada ahí y ustedes me ayudan a continuar. Pero para ir a España. ¿Por qué también el apóstol Pablo decía, tal vez con ustedes no me voy a quedar mucho tiempo ahí porque ya había una iglesia, ya estaba mandando una carta a la iglesia? Ya había alguien que estaba predicando el evangelio. Y él decía, y él podría ver en ese tiempo que en España no. Entonces me voy hasta allá. Podrías considerar cómo Pablo, al planear su viaje a España, muestra un corazón comprometido con el evangelio, instándonos a salir de nuestra zona de confort. No sé si esta sea la zona de confort en este país, que muy probable sí va a ser. Tal vez ahorita para muchos no, pero va a ser una zona de confort. Pero tal vez tu zona de confort era en el país donde éramos. Y nos movió Dios. Fue una decisión de nosotros, sí fue una decisión de nosotros, que nosotros lo planeamos en familia y que dijimos, vámonos. Pero Dios lo permite. Y por algo estamos aquí. Tal vez nos mueve de la zona de confort de allá. Probablemente allá era la zona de confort. Venimos aquí y no venimos también a tener más confort. Si eres creyente. Venimos a comprometernos con la misión de Dios. También aquí podemos observar que se mencionan 3 lugares, cuando también el apóstol Pablo dice que quiere ir a España, quiere parar en Roma, pero quiere ir también a dar la ofrenda a Jerusalén. 3 lugares. El apóstol Pablo, quiero decirle que cuando escribió esta carta a los romanos, él estaba en Corinto, en Grecia. Ahí estaba cuando él escribe esta carta. Entonces él dice que iba a Jerusalén a llevar una ofrenda a los pobres de Jerusalén. Y de Jerusalén él iba a parar haciendo una escala en Roma para verlos a ellos. Él quería hacer eso. Y después de ahí él quería, su destino era España. 3 lugares en los cuales él quería visitar. Quiero decirles que en ese recorrido que Pablo quería hacer, en su viaje eran un total de 5,000 kilómetros, para los que están familiarizados con kilómetros, 5,000 kilómetros que en millas son aproximadamente 3,000 millas. Para darnos una idea de lo que él quería ir o viajar, sería desde aquí hasta Centroamérica. Pero en aquel tiempo, hace 2,000 años, no se iba a ir en avión, hace 2,000 años. Tenía que viajar en otro tipo de transporte de aquellos años, hace 2,000 años, y mucho en barco, mucho en barco, que también es más lento,
Entonces su travesía de él de un lugar a otro no duraba días, duraba a veces semanas, meses. Y eso sin contar muchas veces el mal estado del clima o de donde él iba a ir, si iba en barco. ¿Por qué? Porque como ellos no tenían celulares, ¿verdad? No tenían para ver el clima y todo eso, podían ver y si se acercan tormentas o no podemos, tenían que parar en un puerto y quedarse ahí una semana o más hasta que pasara el mal clima, sin contar eso. Entonces eran meses, tal vez años en hacer todo este recorrido. Y él paraba, y él llegaba, quería ir allá a Jerusalén. Estaba en Grecia, en Corinto, quería ir a Jerusalén. De Jerusalén quería ir a Roma, y de Roma quería irse a España. Esto es para que nosotros meditemos de lo que Pablo estaba dispuesto a hacer por predicar el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros aquí, no sé, 20 minutos, 30 minutos, una hora se nos hace muy pesado, muy pesado? Nosotros debemos de reflexionar sobre su disposición a ser apoyado por otros. Podría desafiarle a abrirte en una colaboración activa. Cuando él le pedía también oración y pedía que lo ayudaran, si cuando llegara a Roma, me ayuden ustedes hasta llegar allá, pedía esa colaboración colectiva, reconociendo que no estamos solos en la misión y que toda la comunidad debe de participar en la predicación del Evangelio. Como preguntas a reflexionar nosotros en este punto debemos de hacérnoslas: ¿cuál es mi prioridad en la vida cristiana? ¿Eres cristiano? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Estoy comprometido con la misión de Dios? ¿Estoy comprometido con esa misión, pero que es de Dios, no es la mía? ¿O estás comprometido con otra cosa? ¿Con qué estás comprometido? ¿Estás orando para que Dios envíe más obreros a lugares no alcanzados? Durante la época de los exploradores, ahora les voy a contar un poquito de esto, hombres como Cristóbal Colón, que ya se le vienen a la memoria a ustedes, a algunos de ustedes ese nombre, que no voy a hablar de él, pero hombres como él se lanzaron a lo desconocido, fallando muchas veces incluso a donde iban o pensando que iban a otro lugar. Impulsados por una misión más grande que ellos mismos, su travesía no solo buscaba nuevos mundos, sino también para algunos era llevar el Evangelio a lugares inexplorados. Fíjense, a pesar de eso, adentro de esas exploraciones, había algunos que querían llevar el Evangelio, querían evangelizar. Mientras que otros tenían otros propósitos, tal vez mezquinos, tal vez de avaricia. Otros allí en esas expediciones había unos que querían llevar el Evangelio. Como creyentes somos llamados a tener esa misma pasión por la misión de Dios, dispuestos a navegar en aguas desconocidas si eso significa que otros conozcan a Cristo. Si eso va a significar eso, vamos a andar por aguas desconocidas. Y hemos llegado aquí en diferentes tiempos a este país donde no conocíamos. Una lengua diferente, ¿verdad? Un idioma diferente, una cultura muy diferente. Sin amigos, tal vez sin familia, o poca familia, o pocos amigos. Pero ¿cuál es tu misión? Este hombre que les voy a hablar ahorita, que se llamó Adoniram Judson, este hombre vivió en 1788 a 1850, fue el primer misionero extranjero enviado desde América, desde aquí, el primero enviado. Desde joven, ardía en su corazón el deseo de llevar el Evangelio a tierras no alcanzadas, algo de lo que estaba sucediendo aquí en esta carta y de lo que Pablo deseaba. Sin embargo, a pesar de su fervor, enfrentó retrasos y obstáculos que postergaron su llegada a su destino final por años. Se retrasaba por años. Hudson y su esposa Anne se embarcaron en 1812 rumbo a la India, con la intención de establecerse en Birmania, actual Myanmar. Pero al llegar a la India encontraron una barrera inesperada. El gobierno británico no les permitió quedarse, ya que desconfiaban de los misioneros extranjeros. Esto los obligó a pasar meses vagando por diferentes puertos, buscando un lugar
dónde asentarse. Después de varios intentos fallidos y más de un año de espera, finalmente consiguieron permiso para entrar a la ciudad de Birmania, o al país de Birmania en ese entonces. Sin embargo, una vez allí pasaron 6 años antes de ver la primera conversión. Llegan y todavía pasan 6 años antes de ver la primera conversión. 6 años. Hudson sufrió enfermedades, la pérdida de su esposa e hijo y la oposición del gobierno birmano. Pierde su esposa, pierde uno de sus hijos y él también se enferma. ¿Cómo Dios usó el retraso para prepararlo? Esa es la pregunta que nos debiéramos de preguntar. ¿Cómo Dios usó ese retraso? Durante esos años de este misionero que él tuvo que esperarse y le retrasaron esa ida a ser misionero, aprendió el idioma birmano y la cultura profundamente, fíjense, lo aprendió. Algo más tarde le permitió traducir la Biblia al birmano. Desarrolló una fe más madura y una perseverancia inquebrantable que le ayudará a soportar años de encarcelamiento y tortura durante la guerra de Birmania e Inglaterra. Dios trabajó en su carácter, enseñándole paciencia, dependencia total en Él, el amor por las almas perdidas. Es lo que nosotros podemos estar viendo hoy también. Ahora, ¿de qué manera está Dios ayudándonos o usando ese retraso que tenemos para ir a cierto lugar? Si Dios está retrasando algo en tu vida, quizás no sea una negación, sino una preparación. Tal vez nos está preparando o te está preparando. Él usa las demoras para moldearnos, enseñarnos y prepararnos como un impacto mayor del que imaginamos. Y quiero platicarles un poco de esto de Moisés. La vida de Moisés. ¿Ustedes han escuchado algo de Moisés? La vida de Moisés. No sé qué se le venga a su mente. Pero la vida de Moisés la podemos dividir en 3 épocas, de 40 años cada época. Él vivió 120 años. Pero los primeros 40 años, Moisés vivió pensando que era alguien. Porque él creció y durante todos esos años, hasta los 40, creció en el palacio. Y también pensando que él era, no sé, alguien con autoridad y poder. Después Dios lo saca de ahí, o él huye también, porque también él mata a un egipcio, huye también, pero Dios estando todo, esa soberanía que tiene Dios sobre nosotros, permitiendo eso, y va al desierto, y allá pasa otros 40 años, allá en el desierto. Se casa, tiene un hijo, se casa con una mujer que también no era del pueblo de Israel, tiene un hijo, Gersón. Entonces allá vive Moisés 40 años pensando que era un don nadie. Fíjense cómo. Primero acá, después acá. Y después, cuando Dios lo llama también, cuando Dios lo llama después ya en la zarza, y le dice que él va a ser usado por Dios mismo para que sea el libertador del pueblo de Israel de Egipto, y lo llama, y los últimos 40 años los vive Moisés, creyendo lo que Dios hace con un don nadie. Y vive otros 40 años, Hay muchas veces que a nosotros Dios, ciertas tardanzas o algo que es retrasos, Dios nos está preparando en algo. Puede ser así. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es cómo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, puede funcionar en unidad, pues siendo una comunidad de fe comprometida en colaborar. Y vamos a leer los versículos del 25 al 29, ahí en sus Biblias. Y dice, pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos. Porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. El versículo 28, así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España llegando de paso a verlos. Y sé que cuando vaya a ustedes, iré en plenitud en la bendición de Cristo. De la bendición de Cristo. Quizás encuentres que la colaboración en la propagación del Evangelio es fundamental
Estás pensando, esto es fundamental. Qué bueno que estemos pensando así, qué bueno que estás pensando así. Esto es fundamental. Pablo menciona su servicio a los santos en Jerusalén, subrayando la importancia de respaldar la misión en conjunto con otros creyentes. Y en el versículo 25 que dice, pero ahora voy a Jerusalén para servicio de los santos, cuando dice servicio aquí, que ahí está diácono, los hermanos diáconos, ahí está, diácono, implica un servicio humilde y práctico. Ser humildes, humildes. No cabe un servidor, un diácono soberbio. No cabe. Es humilde y práctico. La ayuda, dice aquí, la ayuda financiera a los santos en Jerusalén es una expresión del Evangelio en acción. Dice Romanos 15:26. Pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Las iglesias que posiblemente se refiere Pablo aquí, cuando dice las iglesias de Macedonia y Acaya, que es el norte de Grecia y el sur de Grecia, es posiblemente la provincia de Macedonia, que era en aquel tiempo Filipo, Tesalónica y Berea, donde manda Pablo la carta a los filipenses, a los tesalonicenses y los de Berea. Y los de la provincia de Acaya, acá abajo de Grecia, era Corinto y otras ciudades, pero era Corinto. Esas juntan una ofrenda para los pobres de Jerusalén. Ahorita yo les voy a decir en un momento más, les voy a decir de lo que habla el apóstol Pablo cuando dice a la ofrenda, pero vamos a Hechos y para que pongan claro un poquito de cuál ofrenda está hablando. Hechos 11, 27 al 30 dice, porque aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Es posiblemente que también había pasado esta hambre. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándoles a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Estos versículos que están aquí de Corintios, del 9 al 12, dice, como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Dice, y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de las muchas acciones de gracias a Dios. Este es posiblemente lo que es el tipo de ofrenda que está hablando en Roma también. Ahora, si nosotros vamos al versículo que sigue, en el 27, de ahí de nuestro texto que estamos meditando, dice, sí, tuvieron a bien hacerlo estas iglesias, estos cristianos, en juntar esta ofrenda. Y a la verdad están en deuda con ellos, dice. Porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Los gentiles han recibido bendiciones espirituales de los judíos, y nosotros somos parte de los gentiles y parte de esa bendición. Por tanto, deben responder con gratitud a ellos. Quizás como veas cómo Pablo ilustra la importancia de la colaboración entre iglesias al recolectar ofrendas para los santos en Jerusalén. Esto sugiere que nuestras acciones locales pueden tener un impacto global. Lo que nosotros estamos haciendo aquí, incluso colaborar de varias maneras, hasta en oración, tiene un impacto global. Tal vez anime a fomentar un espíritu de generosidad práctica a muchos, reconociendo que nuestras acciones tienen el potencial de avanzar con el Evangelio y fortalecer en la comunidad cristiana. Participar también con ofrendas. Para los que asisten regularmente a nuestra iglesia, ya se han de haber dado cuenta de que nosotros no pedimos diezmos y ofrendas en los cultos. Y quiero decirles por qué. Y esto es porque si acaso
algún día nos visita alguien que no está de acuerdo con lo que predicamos, mucho menos comprometido con la misión de Dios. En otras palabras, llega una persona que no es cristiana, no queremos que esa persona se lleve la impresión de que queremos quitarle su dinero. El cristiano, el miembro de esta iglesia local, está comprometido con la misión de Dios y se apasiona por contribuir con la misión. Ya lo hacen, ya lo hacemos. Y al no pedir no quiere decir que no damos. Ustedes saben, ustedes somos aquí muy poquitos, ustedes ven allá también la cajita. Se apasiona en contribuir, está apasionado por ver eso, lo ve como un privilegio ese cristiano que da. Un privilegio de que Dios le ha regalado poder cooperar, tener esa acción. Es un regalo poder cooperar. Y ya sabe también ese cristiano que estamos aquí viendo, que venimos aquí, somos miembros y damos, ya sabemos cómo dar lo da voluntariamente. Lo da según haya prosperado y lo da como propuso en su corazón, lo que nos dice la Biblia. Es por eso que usted ve esa manera diferente aquí. Y no nos falta. Dios es grande. Dios nos suple. Vamos a seguir adelante con este pasaje en Romanos. Romanos 15, 28. Dice, así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España llegando de paso a verlos. Y sé que cuando vaya a ustedes iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Pablo tenía la certeza de que iba a visitar a Roma. Él quería hacer eso y lo nombraba de esa manera con certeza. Sería una bendición mostrando la confianza en la provisión de Dios. Sin embargo, muchas veces Dios tiene algo muy diferente para nosotros. Y esto fue lo que pasó y ahorita se los digo. Nuestra fe debe manifestarse en acciones concretas de generosidad y colaboración. La iglesia es un cuerpo interdependiente, la iglesia. Unos dependen de otros, donde cada miembro tiene un papel crucial en la misión de Dios. Y esto también Pablo lo dijo a otra carta que les mandó a los filipenses, una iglesia que estaba en Filipo, ahí en Macedonia, lo que ya hemos visto anteriormente. Y dice del 3 al 5, ahí en Filipenses 1, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo expresa su gratitud por la colaboración de todos, y especialmente de los filipenses, para con lo que hacen el Evangelio. Ahora, con esto nos lleva al siguiente punto, y este es el último, y nos llega a preguntarnos cómo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, puede funcionar en unidad, pues teniendo un clamor constante en oración. Y este es el último. Tener un clamor constante en oración. Y lo vemos aquí en los versículos del 30 al 33. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, les ruego, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a ustedes por voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes. Y por último les dice, y el Dios de paz sea con todos ustedes. Desde el primer versículo que nosotros vemos aquí, que es el 30, que dice les ruego, vemos nosotros aquí esta palabra que significa cuando se esfuercen, cuando dice que se esfuercen juntamente conmigo, aquí dice ayudéis, o que significa luchar juntos, es hacer esfuerzo en conjunto. La oración es un combate espiritual, juntos. Y para Pablo le es apropiado pedir oración por él, porque él inicia esta carta a los romanos en el capítulo 1, al inicio de esta carta, del 9 al 10, les dice, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio y de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes. El versículo 10, ¿cómo? Siempre en mis oraciones, él dice, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Él dice desde el principio, pero ahora ya al final también dice, oren por mí, oren por mí. Pero ¿por qué pedía oración Pablo?
la pregunta, ¿por qué pedía oración Pablo? ¿Por la salud de él? ¿Por sus finanzas? ¿Por un oficio mejor o profesional o un trabajo mejor? No estoy diciendo que pedir por eso sea malo, no estoy diciendo eso. Hay que pedir, sino por qué decía este texto, por qué estaba pidiendo Pablo. Otra vez el versículo 31. Para que sea librado, él dice, oren por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio en Jerusalén sea aceptable a los santos. Pablo quería que se unieran con él en oración por protección para su vida, porque él entendía que su vida estaba en misión y que le era necesario predicar el mensaje que se le había encomendado. Él dice, oren por mí, porque me es necesario predicar esto. Fíjense lo que les dijo a los corintios. Dice 1 Corintios 9:16, porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, dice él. Pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el evangelio. Le era necesario hacerlo. ¿Y por qué más pide oración Pablo? El versículo 32 nos lo dice. Y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante el reposo con ustedes. Anteriormente, Pablo había pedido, hablando de lo que es la voluntad de Dios, que si era la voluntad de Dios, por fin me abra ahora el camino para ir a visitarlos a Roma. Al principio, en el 1:10. Después, en Romanos 1:10, aquí está el versículo. Siempre en mis oraciones implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Ahora, después, al final, Pablo dice que por la voluntad de Dios pueda ir a visitarlos al final. Su uso de esta cláusula limita o arroja luz para nosotros tanto sobre el propósito como el carácter de la oración, sobre por qué y cómo deberían de orar los cristianos. El propósito de la oración no es decididamente torcer la voluntad de Dios en consonancia con la nuestra. No es que Dios cumpla lo que yo quiero. Esta es mi voluntad y quiero que Dios la haga. Es al revés. No es lo que tú estás queriendo. Muchas veces Dios te va a dar lo que tú quieres, muchas veces. Pero es que Dios, Señor, así como Jesús oró en el huerto de Getsemaní, que se haga tu voluntad, no la mía. Y cuando nosotros vemos en el versículo 32, otra vez llegamos, y dice, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo en ustedes. Fíjense cómo hablaba, y quiero decirles algo que impacta. Pues ya Pablo ya jamás regresó a Roma. Al menos no como él hubiera querido. Llegó mucho tiempo después, pero en calidad de preso. En circunstancias muy diferentes, incluso allí fue torturado en Roma. La oración no solo protege, sino que también llena de gozo y propósito al caminar en la misión de Dios. También no sabemos si él logró ir a España o no. No lo sabemos concretamente. Mientras muchos dicen la paz del universo sea con todos ustedes, Pablo ni siquiera dice la paz de Dios, dice la paz de Dios sea con todos ustedes, que tampoco es incorrecto desear esto. Pablo dice y menciona en el último versículo, y el Dios de paz, lo cambia, y el Dios de paz sea con todos ustedes. Y con este versículo termina el apóstol Pablo. Y dice con este versículo, y el Dios de paz sea con todos ustedes. Y ustedes han de escuchar mucho, como dicen afuera, la paz del universo sea contigo o con ustedes. Que es el Dios de paz sea contigo. Así como dijo Jesús, esto lo dijo Jesús en Juan, la paz les dejé, mi paz les doy, no se la doy a ustedes como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tenga miedo. Él da esa paz muy diferente a como el mundo ofrece. Aquí está hablando del propio Cristo, pues Él es el príncipe de paz. Y ya estaba profetizado en Isaías, desde Isaías. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, ¿y qué? Príncipe de paz.
¿Cuánto valoro? Ahora es la pregunta que nos hacemos. ¿Cuánto valoro la oración en mi vida y ministerio? Casi ahora tenemos la oración nosotros como para orar porque estamos enfermos o porque necesitamos algo, pero la oración inicialmente, y la vemos en la Biblia, y la oración era para adorar, para tener esa plática, para exaltar. También pedían, claro que sí, pero no era el propósito inicial. Ahora lo tenemos como que, ora cuando estés enfermo, y ya estamos bien, tenemos trabajo, todo está bien, no oramos. Ahora está mal el asunto. Y la oración estaba, y Dios la crió, y Dios puso ese medio de oración para que nosotros exaltemos, adoremos, demos gracias. La oración, platicar. Ahora la tenemos como que, si estás en necesidad ahora, pues si no, pues no. Estamos mal, hermanos. Estoy orando por los obreros del Evangelio en lugares difíciles. Confío en que Dios es soberano incluso en medio de la oposición. Pablo nos muestra 3 principios clave para una vida comprometida, y este es el resumen. Un anhelo por querer ser parte en la predicación del Evangelio. Número 2, la colaboración entre creyentes es vital en la invitación que Dios nos hace a participar en su misión. Es la misión de Él, no de nosotros. Y por último, la oración como una necesidad fundamental en el recorrido de esa misión que Dios nos invita a orar. Amén. Incline su rostro, por favor, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Perdónanos, mi Dios, porque tal vez hemos nosotros hecho muchas cosas que no están de acuerdo, Señor, a tu voluntad. Hemos hecho tantas cosas que tal vez te hemos ofendido. Y mi Dios, perdónanos porque tal vez por omisión también hemos dejado de orar. Y ayúdanos a que nosotros podamos entender que la oración es platicar, es poder agradecerte por todo, es poder adorarte, exaltar tu nombre, glorificar tu nombre y también, claro, pedir por nuestras necesidades. Ayúdanos a entender esto y que nosotros aquí como iglesia seamos una iglesia que participemos en conjunto, en colaboración unos con otros para poder siguiendo predicar tu evangelio. Aquellos que son seres queridos por nosotros, que son nuestros familiares, o aquellos que también son nuestros amigos o compañeros de trabajo, que te necesitan, que tal vez nunca han escuchado esto. Ayúdanos a poder hacerlo. Y que nosotros podamos aprender como Pablo, que él daba todo, decía él, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y quería dar todo. No es que dejemos nosotros las cosas que tenemos que hacer aquí, porque nuestras familias tienen que seguir adelante, también porque nosotros en cierta manera o en un sentido somos proveedores y tenemos que trabajar, pero es que también nosotros digamos, aquí estoy. Perdónanos, mi Dios. Y que nuestra vida sea reflejada porque Cristo vive allí. Porque nosotros somos de Cristo. Y porque nosotros hemos nacido de nuevo. Ayúdanos. Y perdona nuestras vidas. Eso que nosotros no hemos logrado hacer. Y ayúdanos a ser diferentes. Que cuando vean a cada uno de nosotros, allá donde estemos, puedan decir, ¿qué es lo que tiene esta persona? Gracias, Dios. Gracias por este tiempo que tú nos has dado. Y gracias porque tú, Señor, sigues alimentándonos por medio de tu palabra, a través de varias iglesias, a través de varios que están comprometidos en predicar. Ayuda a ellos también. Y suple las necesidades de cada uno. Y gracias por esta iglesia, por esta comunidad, por este grupo que nos podemos nosotros vernos, conocernos y estar unos viendo la necesidad del otro y orándonos, exhortándonos.
Ayúdanos a reflejar que tú nos has rescatado. Gracias. En el nombre de Jesús.